En este vídeo vamos a ver el módulo Auxiliary de Metasploit. Ya habíamos visto anteriormente en otros vídeos el módulo de Exploit, de Payloads, entonces vamos a ver ahora el de Auxiliary. Si os fijáis, Exploit es de lo que más tiene Metasploit, Payloads tiene también bastantes, pero de Auxiliary tiene casi tantos como Exploits, ¿vale? Y como comentamos, estos módulos auxiliares lo que van a hacer son tareas secundarias, no son tareas normalmente de explotación. Pueden ser tareas de verificación, pueden ser tareas de escaneo y bueno, una gran cantidad de opciones. Si os fijáis, 946 en el momento de grabar este vídeo, es decir, son muchos, ¿vale? Vamos a ver únicamente un par de ejemplos para que veáis cómo funcionan, pero sí que os voy a dejar un recurso que no habíamos visto hasta ahora, que es Defense Security, ¿vale? Este Metasploit Unlist. Básicamente digamos que es una guía no oficial que tiene esta gente de Offensive Security, pero que está realmente bien, ¿vale? Os recomiendo que le peguéis un ojo porque tiene absolutamente todo. Es decir, si vosotros queréis iros a la parte de Information Gathering, le dais y vais a ver todo, y todos lo va a relacionar, ¿vale? Con Metasploit, con módulos de Metasploit, ya sea de explotación, payloads o auxiliary. No os había mostrado esto antes porque realmente creo que puede liar un poco. Es decir, creo que es mejor primero entender qué es Metasploit, ver un par de ejemplos de explotación, un par de ejemplos de post-explotación y un par de ejemplos auxiliares como vamos a ver ahora. Pero sí que os recomiendo que le peguéis un ojo porque realmente está muy bien organizado y tiene muchos payloads y cómo se utilizan todos, ¿vale? Así que nada, en este caso vamos a ver los módulos auxiliares. Aquí tenemos una breve referencia, si os fijáis, está muy bien porque nos organiza todo, ¿vale? Por ejemplo, en cuanto al escáner, tenemos de Discovery, escáner para FTP, HTTP, bueno, un montón de cosas. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. El primero de ellos es Auxiliary, Scanner, Discovery, ARP, Suite, ¿vale? Bien, si os fijáis, esto sigue la misma nomenclatura que acabamos de ver. Auxiliary, Scanner, Discovery, ¿vale? Esto, la parte buena que tiene es que esta gente de Offensive Security ha hecho esta guía no oficial siguiendo la misma estructura, Auxiliary, Scanner, Discovery, y luego ya el módulo que vamos a utilizar. En este caso es este. Vamos a dar la Show Info y aquí nos muestra la información. En este caso, este escáner que estamos utilizando es para hacer un barrido ARP. Recordad que vimos ya barridos ARP, barridos ping, etc. El barrido ARP lo que nos permitía es, utilizando el protocolo ARP, ya de Resolution Protocol, identificar qué máquinas estaban vivas en nuestra misma red. ¿Vale? Para ello lo que hacíamos era utilizar el protocolo ARP para preguntar a través de una dirección IP cuál era la MAC de todos los equipos que están vivos. Entonces, todos aquellos que respondan, pues digamos que sabemos que están vivos. Entonces, en este caso, si os fijáis, siempre es lo mismo, ¿vale? Siempre, si vamos a Show Options, para verlo mejor, realmente siempre tenemos aquí una serie de variables, el valor que tienen, y si son requeridas o no para hacer el escaneo. En este caso, nos indica que tenemos que ponerle el CIDR, ¿vale? Es decir, la máscara que vamos a utilizar, o digamos el rango que vamos a escanear. En este caso sería este, set rhost, punto 0 barra 24, y damos al run, ¿vale? Normalmente, aunque suelen funcionar los dos, porque había antes mucha gente que utilizaba run, otros que utilizaban exploit, realmente lo suyo, digamos la forma correcta de lanzarlo sería para auxiliar y utilizar run, ¿vale? Y para módulos de explotación utilizar exploit, pero bueno. Vamos a darle run, esto por debajo está lanzando el escaneo ARP, ¿vale? Y lo que hace básicamente es consultar cada una de las direcciones IP y si recibe respuesta a esta dirección IP, lo marca como vivo. ¿Vale? Si os fijáis, realmente nos está diciendo que esto tiene pinta de no ser real, ¿vale? Y lo que sí tiene pinta de ser real son estos, que nos indica exactamente cuál es el fabricante o a quién está asociada esa dirección MAC, ¿vale? Entonces, bueno, lo que hemos sacado es el Windows XP y el Windows 7, ¿vale? Todo esto que ha salido aquí realmente no debería haber salido porque es un poco basura, por decirlo de una manera. Pero bueno, como estamos en un entorno virtualizado, hay ciertas cosas que no van exactamente igual, ¿vale? Pero bueno, aquí tenéis un simple ejemplo, ¿vale? Un ejemplo de cómo podemos realizar un escaneo. Realmente no tiene ningún misterio. Es decir, la idea es que cojáis el Metasploit Unlist o que, digamos, os familiaricéis más con el módulo con lo que sería el framework de Metasploit y lancéis cualquier tipo de módulo auxiliar, porque realmente la forma de lanzarlo es exactamente igual, ¿vale? Vamos a utilizar ahora otro módulo auxiliary, scanner, SMB, pipe, auditor. Lo que va a hacer esto,
Vamos a hacer un show info, ¿vale? Es básicamente verificar, esto es un módulo auxiliar para SMB, ¿vale? Es decir, esto lo que va a hacer es verificar si los equipos que hay en la misma red, o los equipos que le digamos nosotros, tienen SMB habilitado, ¿vale? Y cuál es el pipe. Esto nos va a permitir identificar si el equipo está abierto, ¿vale? Y si realmente podríamos conectarnos o, por ejemplo, lanzarle algún exploit como el que habíamos visto antes de NetAPI. Entonces vamos a hacer la prueba definiendo primero de todo el target, ya que los dos únicos requeridos son este que tenemos aquí, que son los threads con los que lo va a lanzar, es decir, los hilos, la cantidad de trabajos concurrentes, y luego rhost. Y vamos a definir rhost igual que antes. Le damos a run y esto va a lanzarlo. Recordar que realmente en este caso tendríamos la máquina Windows XP y Windows 7, ambas con SMB habilitado, ¿vale? Por lo tanto, aquí deberían salir ambas. Bien, mientras esto carga, vamos a ver un segundo un poquito más arriba. En este caso, tenéis que fijaros mucho porque tenéis que fijaros mucho. En este caso solo pone que se requiere rhost. ¿Esto por qué significa? Porque lo que se va a intentar el programa en este caso es utilizar las sesiones nulas, en el caso de que no le indiquemos user y password, para intentar identificar si puede extraer información, ¿vale? Recordad que en muchos casos no necesitamos realizar o no necesitamos utilizar credenciales para conectarnos a este puerto del 445, como ya habíamos visto anteriormente, siempre y cuando tenga las sesiones nulas habilitadas, ¿vale? Que en este caso sí que las tiene. Entonces, al tenerlas habilitadas nos permite sacar bastante información. Por lo tanto, este script podrá ejecutarse sin problema. La cuestión es que si nosotros no pudiéramos realizar esta autenticación mediante sesiones nulas, ¿vale? Tendríamos un problema ya que esto no funcionaría. Entonces, para ello lo que permite es meterle user y password, ¿vale? Si nosotros le metiéramos un usuario y una password que fueran correctas, lo que haría sería intentar conectarse a cada uno de esos equipos y extraer la información. Entonces, bueno, aquí por ejemplo ya vemos que del 13 sí que ha sacado el pipe browser, ¿vale? Bueno, aquí al final lo que va a hacer es sacar todos los pipes. Pero bueno, esto no nos interesa ahora mismo. Vamos a hacer la prueba con show options. Vamos a definir set rhost al 10.1.1.13 directamente para que no haga todas las pruebas. Y vamos a probar a definirle el usuario y password. smb user set smb pass y la contraseña. Vale. Vamos a darle run. Y esto en este caso no le ha gustado. O no lo ha ejecutado correctamente. Vamos a ver. Show options. En este caso no saca la información. Otra cosa interesante que no habíamos visto, y puede ser precisamente por lo que pueda estar dando fallo en este caso, es que cuando un equipo, por ejemplo este, tiene configurado carpetas compartidas, ¿vale? Y tiene usuarios, en este caso el usuario que estamos intentando utilizar, que es SOC, no es un usuario privilegiado, ¿vale? Entonces puede pasar que el usuario no tenga privilegios suficientes como para acceder al servicio, porque el servicio se haya configurado para que este usuario no tenga credenciales o permisos suficientes, pero sí puede funcionar las sesiones nulas, porque las sesiones nulas vienen por defecto, ¿vale? Entonces, a menos que las quitemos, van a venir con los privilegios ya definidos, que son los que nos permiten extraer toda esta información. Entonces, cuando estéis trabajando con el protocolo SMB, sí que os puede pasar este tipo de cosas, que por ejemplo, con las sesiones nulas no o sea, sí que os salga información, pero con un usuario no privilegiado no os salga información, ¿vale? Entonces, bueno, sí que os puede pasar esto que nos está pasando ahora. Y realmente, a la hora de lanzar módulos auxiliares, podéis hacer lo mismo. Darle auxiliary, tabulador, y veis que tenéis 946 posibilidades. Podéis meteros en Scanner, y aquí tenéis 500. Si os fijáis, Scanner es uno de los, digamos, de las partes más importantes. Realmente tenemos la parte de admin, de Scanner y server. Y solo en Scanner tenemos más de 500 payloads, ¿vale? Pues bueno, podríais darle así. Y aquí vais a ver todo lo que tenemos. Por ejemplo, en Discovery tenemos aquí el ARP Sweep, que es lo que acabamos de realizar. Pero tenemos, por ejemplo, también módulos
para identificar sistemas que están en la misma red a partir de IPv6, por ejemplo, y esto es muy interesante. Pero esto lo veremos más en la parte de red, ¿vale? Luego tenemos, por ejemplo, aquí FTP Anonymous para identificar si hay servidores Anonymous, FTP Login para realizar pruebas de fuerza bruta, ¿vale? Tenemos infinidad de cosas, ¿vale? Entonces, no nos vamos a meter a profundizar en cada uno de ellos. Hemos visto dos ejemplos muy simples, ¿vale? De cómo se utilizan. Sí que os recomiendo que probéis y, bueno, realmente durante el transcurso de todo el curso iremos viendo módulos auxiliares según lo necesitemos, ¿vale? En cualquier caso, si tenéis cualquier duda o lo que sea, escribidme por correo y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.